Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor porque es difícil, pero no es imposible. Se puede. Debemos intentar hacer un mundo mejor entre todos, para todos. Gracias por estar ahí. Respetemos el protocolo sanitario, recordemos que cuidarnos nosotros es la mejor manera de cuidar también a los demás. No nos descuidemos y aprovechemos, ya que podemos ver el diario de ayer de Europa y el resto del mundo, evitemos un rebrote violento en nuestro país. El doctor Oscar Fay es un bioquímico rosarino de trascendencia internacional. Entre las muchas actividades que realizó, participó en el desarrollo de la vacuna recombinante para el virus de la hepatitis B y avances en las investigaciones sobre el virus del SIDA. Fue el creador de uno de los laboratorios más importantes del país, CIVIC. Desarrolló durante 48 años una intensa actividad universitaria docente. Es académico, miembro de la Academia Argentina de Farmacia y Bioquímica. Recibió en el año 2011 el Premio Nacional a la Trayectoria Profesional otorgado por la Confederación General de Profesionales de la República Argentina. Presidió la Fundación de Ciencias Médicas de Rosario desde el año 2001 hasta abril de 2013. El Consejo Municipal lo nombró ciudadano distinguido de Rosario. En su vida profesional debió enfrentar varias pandemias. Charlé con él vía Zoom hace pocos días, extensa entrevista con el doctor Oscar Fay, hablando de la vacuna para el COVID-19 en el cuento de la buena pipa en pintura inmediatamente, después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. ¿De aquel lado? Esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Oscar, gracias por aceptar la entrevista. Quiero aprovechar tu conocimiento y tu experiencia. Vos pasaste ya en tu vida, atravesaste varias pandemias. Quiero hacerte algunas preguntas respecto del COVID-19, del coronavirus. Estamos viviendo un año impensado, impensable. Hemos atravesado una cantidad de meses en los que la muerte, que para los occidentales suele estar lejos, nos ha puesto la pandemia en evidencia nuestra finitud, nuestra fragilidad. Y ahora lo que estamos esperando como solución, además de lo que debemos seguir haciendo, el cuidado individual, estamos esperando la aparición de las vacunas. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Las vacunas, como se dice, están tan cercanas? Sí, mirá, quizá en esto tengamos que hacer una... es muy real lo que vos decís en cuanto a las consecuencias de esta pandemia, y es muy oportuno que nosotros empecemos a pensar en la pospandemia. Es decir, ¿cómo va a ser? No digo cómo va a ser la vida, cómo va a cambiar nuestras costumbres, nuestro modo de asociarnos, etcétera, porque eso lo va a decir la realidad misma. Es muy difícil planificarlo de entrada. Pero sí, el proceso de una pandemia tiene, yo no diría una lógica, tiene la posibilidad de que vos utilices un método empírico como para decir, si yo vengo un poquito atrás de la línea de fuego, que podría ser Europa o Euroasia, en una comparación con otras pandemias, porque ese es el lugar donde existe una mezcla de
genética importante como para que después en el mundo padezca. Entonces nosotros venimos un poquito atrás, en el sentido de que el hemisferio sur y particularmente América, se llega en estas ondas, se llegaba cuando no existía el transporte y las condiciones que hay en este momento de movilidad, había una especie de desfase en el tiempo que permitía ver qué pasaba en Euroasia y qué es lo que uno tenía que hacer y no tenía que hacer para, prevenirse de esto. Volvió a pasar toda esa parte, incluso en los primeros meses, veníamos haciendo un método que es el método que dio lugar a la ciencia, o sea, empírico. Retiro lo que me equivoqué, continúo por la línea que acerté y además le copio el que va adelante. O sea, esto es así. Y la ciencia hizo lo mismo. Lo que ocurrió en este momento que plantea esta diferencia y esta especie de análisis que vos planteás, que es el que tenemos que hacer hoy día, vos fíjate que el viajante que se fue de China a un congreso en Noruega o en Finlandia, por allí, y volvió a China, cuando ya se le pudo hacer el diagnóstico, ya estaba el virus metido en Europa Central, en menos de 24 horas. Si ese tipo, en vez de haberse ido de vuelta a China, hubiera ido a Estados Unidos tomaba el avión a Buenos Aires, nosotros en 48, 72 horas teníamos el virus desparramado en todo el mundo. Igual que ébola. Ébola saltó cuando ébola es un pequeño río que cada tanto hace una mutación genética y es un virus mortal. 90% del infectado con ébola muere. No hay alternativa. Entonces se bloquea eternamente, desde tiempos inmemoriales. Se sabe que cuando empieza uno, se cierra todo, no se escapa nadie. En esta última vez, 4 o 5 años atrás, apareció un individuo en Nueva York y otro en México, simultáneamente porque se había tomado un avión y apareció un individuo con síntomas cuando ya estaba bloqueada la zona. Esto ocurre porque en el transporte, o sea, da la vuelta al mundo, si querés vos, en 2 días, 3 días, da la vuelta al mundo y la gente se conecta rápidamente. Primer impacto que tuvo fue la sorpresa. De golpe apareció el mundo contaminado y en muy breve tiempo una expansión clonal impresionante que no vivimos nunca, porque no teníamos los elementos de comunicación y de facilidad que teníamos en este momento. Ahí aparece la pandemia, comienza todo el mundo a tener los síntomas y la muerte y todas las evoluciones que tuvo, pero moviliza a toda la gente que científicamente tenía algo que hacer. Y vos fíjate, me voy directamente al efecto porque vos lo mencionaste. En 7, 8 meses, yo tomo el año pasado nomás, fabricante de vacuna en el mundo de esta magnitud, yo te diría, cuando se empezó con la ingeniería genética en la década del 80, 3 fábricas de vacuna había en el mundo, porque no era negocio a la industria farmacéutica fabricar vacuna. ¿Por qué? Porque era masiva, barata y era universal y se tenía que dar en todo el mundo a muy bajo precio. Entonces lo hacían las fábricas que podían fabricar vacuna en aquellos años, y estoy hablando de 40 años atrás, 50, lo hacían porque era una carga pública que tenían, pero no ganaban plata. La vacuna nunca fue negocio importante en la industria farmacéutica en aquellos años. Viene esta pandemia y que se da cuenta el mundo científico rápidamente que esto no era una cosa simple, una cosa fácil, y hoy llegamos a decirte, mirá, se juntaron en estos 6, 7, 8 meses casi 200 proyectos científicos para fabricar vacunas. Tuvieron éxito de poder hacer corporaciones económicas que se juntaron en cosas increíbles. Cuando te juntás 5 o 6 empresas que se juntaron, y uno me dice, ¿cómo se juntaron esto, con los chinos, con los alemanes, con los demás? Y esto, sí, perdóname, pero este tema tenemos que resolverlo entre todos. De esas 240, 45 consorcios están en condiciones de decir, yo puedo producir la vacuna. Pero de ellos tomemos 10 o 12 en este momento que estamos viviendo, van a terminar alrededor de fin de año los protocolos necesarios como para certificar que lo que es la vacuna que se va a usar, hay 2 cosas que tiene que tener. Primero, que no sea dañina en el efecto inmediato, que no tenga la posibilidad de que te transmita la enfermedad o una enfermedad concomitante, lo que fuese. Y la segunda, que genere inmunidad, que te genere defensas.
Cuando lograste eso, se hace con protocolos internacionales recontraduros y auditados por todo el mundo que a vos se te ocurra y públicos. Repito esto, cuando se hacen públicos, no se hacen públicos vía periodismo, sino que se hacen públicos a través de comités muy serios que trabajan de toda su vida en la habilitación de este fármaco, que sería la vacuna. 2 centros hay en el mundo, uno es el FDA, Food and Drug Administration, que se ocupa de alimentos y medicamentos en Estados Unidos, cuyos protocolos de certificación a Argentina los tiene avalados. O sea, yo vengo con un producto norteamericano que tiene FDA approval, se me lo probó, sea un cosmético, sea un dentífrico, o sea, qué sé yo, una lata de conserva. Está aprobado por FDA, entra en la Argentina, le pide a la ANMAT y presenta la documentación. Rápidamente, 48, 72 horas, se ve si los resultados son compatibles con el protocolo y no trae un protocolo trucho, arriba, ya está habilitado. Lo mismo pasa con el EMA, que es el FDA europeo, para hacerla simple. Cuando habilitan, que son todos los países, ahora se mudó, se fue a Ámsterdam porque los ingleses se fueron de la comunidad, pero corrieron en el laboratorio. Tenemos homologado, Argentina está homologada. ¿Qué quiero decir? Que si te homologaron las 2 autoridades que el mundo occidental reconoce, debe ser porque algo debe hacer bien. Esto no es que vas allá y te van a dar el certificado porque sos amigo de fulano o de mengano. Tenés que comprobarlo. ANMAT es seria. No tenemos por qué decir que, no sé si hay alguna cosa que se pueda, pero yo la conozco de muchísimos años, la gente que ha juntado, la gente que tiene y el prestigio que tiene. Como para decirte que Argentina fue cabecera siempre de todos los programas de inmunización, y cuando no entrábamos primero, segundo, tercero en capacidad de uso de vacunas, estábamos en la línea, en la frontera, incluso con muy buen posicionamiento mundial. Cerrémoslo, digamos, las vacunas que vienen habilitadas desde Estados Unidos o desde la Comunidad Económica Europea van a entrar fácil en la Argentina, no necesitan más. Ahora, hay países que no tienen la correlación tecnológica con la Argentina o con estos centros. Ergo, Rusia, China, Corea, India, son países que no tienen, pero no quiere decir que no estén fabricando bien una vacuna. Si traen los protocolos que realizaron y traen las pruebas finales de lo que hicieron, serán estudiadas y se le van a dar las habilitaciones que corresponden. ¿Qué termino diciendo acá? Cuando vos eras chiquito, o yo, o mi vieja me llevaba a vacunar para que en el colegio pudiera ir a la escuela, yo escuché a mi vieja que decía, ¿de dónde es la vacuna? ¿Es de los rusos, es de los chinos, es de los belgas? Ponerle la vacuna al nene. Y uno mismo, cuando se vacuna estos días de vacuna antigripal, vos preguntaste la procedencia de la vacuna, el que te vacunaba, me ponés blanco la vacuna, acá está la orden, ahí va. Nunca nos hemos preocupado de eso. En ese sentido, ¿es por qué? Porque confiábamos en que si estaba habilitada, la vacuna sirve. No sé de dónde vino el SIL, la semilla, cuál fue el procedimiento, tampoco me interesa. Está habilitada, esto funciona, listo. Voy a la situación ahora de tu pregunta. Estamos en la tercera etapa del proceso evolutivo que tiene una pandemia. Aparece el agente, hay que reconocerlo, hay que poder identificarlo. El agente tiene que poder pasar al segundo plano, si como lo combato, tener 2 vías. Una vía medicamento con un antiviral, que no pudo hacerse hasta ahora, pero no descarto que en algún momento aparezca algo contra el corona que lo liquide en alguno de sus procesos biológicos cuando infecta. No ha habido una respuesta homogénea y unánime que te diga el antiviral anticorona, tomalo cuando tenés fiebre. Eso no existe. Esa es la segunda etapa, donde también empieza la que quiero concluir diciéndote lo siguiente. Esos consorcios que están trabajando, casi todos están trabajando a riesgo económico. ¿Qué quiere decir riesgo económico? Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, que ahora va a tener un pequeño delay que salió en estos días, se va a demorar un poco porque encontraron otra cosa mejor. Esta gente que dice yo voy a fabricar AstraZeneca, como dijo Sigman acá en la Argentina, y entre Sigman y Slim, que es otro fuerte participante de la industria de medicamentos,
Se juntaron porque uno sabe fraccionar, tiene máquina para fraccionar cantidad, y otro tiene la posibilidad de fraccionar. Entonces se manda el material crudo al que tiene posibilidad de envasar, me lo devuelve envasado porque vos tenés una envasadora más rápida que la mía y más moderna. Perfecto. Esto se puede, este es un consorcio de acuerdo, ¿verdad? Tiene que estar aprobada la vacuna y, por supuesto, sale al comercio. Ahora, ¿qué pasa? Que en este momento tenemos, Norberto, 8, 9 o 10 vacunas que están disputando el mercado, no la calidad. No tengo duda que las 5 o 6 vacunas que están publicitando su última parte de la fase, están diciéndolo, acá estoy yo, muchachos, mirá que la mía de 92, esta 95, y ahí rescato dos cosas. Vos fíjate que cuando hablé de la vacuna del ébola, salió la vacuna rápidamente, tanto como acá, es una maravilla de la ciencia que ha habido en 6, 7, 8 meses tantos proyectos en la fase final. Cuando sale la vacuna, y vos decís, bueno, ahora la voy a hacer el scaling up, la voy a producir a valores de necesidad. Estamos hablando de 4.500 a 5.000 millones de dosis, que sería la 2/3 parte del mundo si la dosis es una. Pero si la dosis son 2, es multiplicar por 2. ¿Qué quiere decir esto? Un simple ejemplo que lo vengo dando desde el principio. La botellita que tiene la vacuna, sea esta del material que sea, utiliza un vidrio que se llama un vidrio médico. Hace años que se llama así. Un vidrio muy especial que garantiza los cambios térmicos, que garantiza la esterilidad, la permanencia y la consistencia del material que lleva adentro. Este vidrio médico viene también de la sosa Solvay. La sosa Solvay, hay montañas en el mundo que son la base de la producción del vidrio. Cuando se calcula la cantidad de soda Solvay que se va a necesitar para tener mínimamente en el término de un año 4.500 o 5.000 millones de ampollas o lo que fuere el envase en el que se pone, no hay sosa Solvay en el mundo para fabricar la botellita. ¿Qué quiero decir? Tenés que expandir y empezar a calificar las demandas de riesgo que vas a tener, porque esa vacunación mundial te va a llevar un año y medio, simplemente llevar los frasquitos de un lado al otro. Entonces te digo lo siguiente, tenés que tener los países que van a salir más rápido son los que han hecho un seguimiento epidemiológico de la situación más severo. Los que han testeado más saben dónde está el virus, saben dónde hubo lo primero y saben dónde hay más sensibilidad. Con esto te quiero decir, soy optimista con respecto a las vacunas, soy optimista con decirte si somos serios, las vacunas que se van a vender son todas buenas, pero esta que yo te dije del ébola, la FDA admite que haya una vacuna al 50% de rendimiento. Y esto es muy importante decírselo a la gente. 50% una moneda al aire, mi querido Norberto. El cara o el cruz, no tenía otra alternativa. Vacuna a 2 personas, uno sí, uno no. ¿Qué quiero decir? Que estoy inmunizando a la mitad en la mejor de las condiciones. Observen lo que está ocurriendo, yo lo digo esto como observador de la información periodística. Están hablando del 70, 75 y ya uno arriba del 90. ¿Qué quiero decir con esto? Que la eficiencia es altísima. Altísima, inesperada, ojalá se confirme. Levanta lo que dije a AstraZeneca porque estaba en 70, 72 y se habían equivocado con la dosis, cambiaron la dosis, se fueron al 90 ellos también. Si es cierto y se confirma científicamente que esos son los valores, es un triunfo de la ciencia impresionante. Las mejores vacunas que nos estamos poniendo han estado en el 70, 75, 80, 85, la de sarampión, vacunas excelentes en su rendimiento. Pero estoy diciendo que si estamos manteniéndonos arriba del 80%, la eficiencia cuando se logre, las que se pueden usar, es magnífica y va a cortar los tiempos estos en la medida que vos entres en un lugar de alta susceptibilidad. Vamos a la provincia de Santa Fe. Tenemos más de 300 pueblos con menos de 1.000 habitantes. Alrededor de eso, es la cifra que tengo yo. 200 y pico de pueblos, 700, 800, 1.000, 1.200. Y hay lugares donde no tuvo ningún infectado. Ningún infectado. Y en los que lo tuvo, los que tienen menos de 10, dentro de la cifra que tomo 1.000 habitantes, el que tuvo menos de 10 infectados, sabe quién es. Cacho, José, el zapatero, el verdulero de la esquina, que viajó a no sé dónde, saben quiénes son.
Eso es como si fuera un postre del mejor de los gustos para el virus. ¿A dónde va a entrar fácil y se va a pegar así? En los lugares donde hubo menos infección. Esto no quiere decir que yo vaya a dejar de vacunar donde hubo mucha, pero el virus va buscando siempre donde tiene gran capacidad de infección. El programa que mejor leí en ese sentido es el de los alemanes. El de cuando van a vacunar gente mayor, donde sí se sabe que son más vulnerables porque tienen un organismo más desgastado. Esto es obvio. Mayores de 60, 65. Acá hay que seguramente van a decir los que tienen un DNI de menos de 7 números, arriba porque tienen que vacunarse rápidamente, porque son seguramente el DNI o la libreta de enrolamiento en los hombres, son todos mayores de 65 años. Perfecto, listo, agarremos. Personal de salud, personal de seguridad, nadie discutió eso. Voy para atrás a la vacunación masiva. La vacunación masiva hay que empezarla por los lugares más vulnerables. Lo estoy diciendo. No se puede engañar diciendo estoy negociando con fulano, estoy negociando con mengano. Saber que negociar significa traerme la documentación, hay que estudiarla, mostrarme los resultados, los voy a ver si se repiten. No es simplemente ir a decir me cobro 3 pesos, me cobra 20, es más barata o es más cara. Por supuesto que eso interviene, pero interviene cuando el producto ya existe y es real. Me refiero en eso. Una vez acordado eso, la logística de aprovechamiento, que depende de múltiples factores, ambientales, sociales, económicos, etcétera, va a tener que ser discutida en forma muy rápida. Que hay un proceso que tiene por detrás un respaldo científico que para no darle bolilla o no reconocerlo o decirle, mire, todo esto es una farsa, un fake news, que son todas mentiras, que esto está armado, que esto, que el otro, el poder de los que dieron respuesta frente a la tragedia que significó, pensó nada más que en eso. Yo te puedo decir que el científico, que puede ser que esté pensando al revés, haciendo una vacuna falsa, haciendo un bicho que no se puede combatir, o creando la desaparición del mundo y todo lo demás, eso no te digo que no exista, no tengo una ingenuidad en mi octava década de pensar que eso no existe, porque si no el hombre sería un robot. No, sí hay, debe haber mucho, y debe haber muchos que están trabajando también con efectos de difusión pública, etcétera, etcétera. Pero hay una masa tan grande que está trabajando en resolver el problema que yo creo en esa. Creo en esa. Y creo que la inversión y el gran esfuerzo que ha hecho el mundo para poder soportar como podía. Había lugares que mandaban leche en polvo y no hay agua. No sé no digo en la Argentina, en África o donde fuere, ¿no es cierto? Entonces, no sé si no hay un poco de picardía por detrás. Y bueno, el hombre es así. Pero yo no tengo por qué pensar que ese hombre es el que me va a manejar. Tengo que pensar en el otro, en ese científico, en la gente que murió dando su vida en el trabajo, la gente que se... Eso es inconmensurable. Claro, por supuesto, cuando uno ve mucha gente sin barbijo y demás, digo, mirá qué irresponsable, pero ¿sabe cuánta gente, Norberto, en nuestro propio medio trabajó? Y para mí es fácil decirlo porque estoy entre 4 paredes y aislado, pero mi personalidad me empujó muchas de las veces a decir, yo quiero ver este hecho en este lugar donde ocurre con mi juicio de valores, porque si estoy equivocado voy a aprender del error, pero no quiero que me lo cuenten a esto, yo quiero verlo, porque si tengo la posibilidad de solucionar algo, quiero saber si en este lugar lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y eso está plenamente en vigencia. No tenemos por qué dudar de la gente que está trabajando seriamente en esto, aunque se equivoque en el futuro. Por eso ese juicio de valores, que en algún momento lo hablamos con vos, fue lo primero que yo dije al principio, pero no es porque lo dije yo, lo copié, lo escuché, lo aprendí. Muchachos, no pierdan tiempo en adjudicar juicio de valores porque la sociedad tarde o temprano lo va a hacer. Y la sociedad no se equivoca. Nuestra, esta, la otra, cualquiera. Es decir, todo lo que está pasando, cuando empiece a verse esta salida, si tenemos suerte, en un año y medio, que diga, bueno, ya está controlado y pasa a ser una vacunita más entre todas las que nos van a poner. Porque a lo mejor después aparece otro bicho, yo no lo sé. Todo esto va a estar estudiado mejor, va a estar mejor hecho y probablemente tengamos respuestas más rápidas, pero en lo que se está haciendo hay que creer. Esta respuesta vale también para una pregunta que iba a formularte, Oscar,
que tiene que ver con la desconfianza que existe en mucha gente, porque por un lado alguna gente duda respecto de la vacuna en cuanto a su procedencia, de qué país viene, y otros han empezado a pensar, ha circulado una versión en la que se asegura o se dice o se supone que esta vacuna podría tener algo que en el futuro modifique el ADN del ser humano de modo tal que lo convierta en una especie de ser humano medio robotito más fácilmente manejable. Y otra gente que además existe en el mundo y también en la Argentina, que ya no por eso, sino porque están en contra de las vacunas, cualquiera que sea, que es una cosa que se ha venido dando y existe actualmente. Hay gente que dice que el cuerpo, el organismo, debe generar sus propios anticuerpos y por lo tanto está en contra de las vacunas. Bueno, la primera parte, vos confías en la vacuna, confías en quienes la están produciendo y confías en los medios de control. Eso queda claro. ¿Qué le dirías a la gente que no se quiere vacunar? Contra este flagelo, contra el COVID-19 o contra la viruela, lo que sea. ¿Cómo le explicarías? ¿Qué le dirías? Primero te diría, con los años que tengo, me tomaría la libertad, porque no puedo decir públicamente. Primero separaría, si a mí tengo que discutir con un dogmático que me viene a querer vender un relato que no vivió, entonces yo tengo que escuchar un montón de cosas que no se las voy a cambiar porque ya casi la tiene metida en su propio gen para no poder tener la posibilidad de razonar con un pensamiento diferente del de él. Con los dogmáticos no discuto y discúlpame, a esta altura de mi vida tengo poquito tiempo por delante como para cambiar mi forma de pensar. Vivo con lo poquito que tengo y me parece que lo disfruto y realmente lo disfruto. Al dogmático no pierdo tiempo. Vamos a hablar de lo que tenemos hoy. Entonces, ¿qué necesita ese señor, o esa señora, o esa familia, o ese grupo, o esa organización que te demuestra esto? Tiempo para decir que ellos científicamente avalan lo que están diciendo. Cuando vos vienes un señor que te dice, escúchame bien, mi vacuna dura 2 años, mi vacuna dura 5 años, mi vacuna es para una vez la vida, como la vacuna contra la hepatitis A, contra la hepatitis B. Una sola vez, cuando la sé, buena noche. Viví 100 años, 50, 40, te va a morir porque te lleve por delante un auto, pero nunca que te va a morir de hepatitis A o B después del trabajo científico. Cuando me dicen eso, yo le digo, ¿dónde lo probaste? ¿En un cobayo? ¿En los huevos de inmunización en huevo de gallina? ¿Lo hiciste en conejo? ¿En qué lo hiciste? ¿Lo hiciste en humano? Bueno, cuando lo terminé, vamos a discutirlo. En la década del 80, 90, cuando se instalaron las primeras vacunas genéticas, hemos escuchado los discursos que vos se te ocurra, en el mismo sentido tuyo. ¿Por qué? Porque tocábamos el genoma. Pero no sabían que era un genoma artificial creado en la levadura de cerveza que es la misma que genera la fermentación de la cebada. ¿Vos tomás cerveza? Sí. Bueno, en la misma celulita que te fabricó la cerveza es la que está fabricando, en vez del gustito que vos tomás cuando te tomás una botellita, está fabricando la proteína que genera la respuesta inmune. ¿Y qué me contuso? ¿Qué le decía ese tipo vos? Que no se vacune, pero que tome cerveza. Después se cambió el por Escherichia coli y demás. ¿Por qué artificial la proteína que se usa para disparar el sistema inmunológico de defensa? Entonces fue una respuesta muy clara, muy clara. La bebida más utilizada en el mundo es la cerveza. Y yo no he visto morir gente que genéticamente nazcan con 3 ojos, o sordo, o mudo, lo que sea. Demostrarlo, esto que me está diciendo, flaco. Entonces, cuando viene un tipo y me dice, mire, señor, vengo a registrar esta vacuna contra el COVID que dura 5 años. Bueno, venga dentro de 5 años, señor. Le voy a dar permiso. Pero no venga dentro de 5 años con el trabajo hecho. No, a lo mejor viene dentro de 5 meses en células humanas cultivadas, en esto y en el otro, y porque hay tecnología, no vamos a tener que esperar 5 años. Pero esto yo creo que tiene mucho de poca seriedad científica estas instituciones, o están en manos de tipos que son dogmáticos y te dicen, bueno, porque cuando se creó el hombre la vacuna no existía ni llegamos hasta ahora. Sí, llegamos hasta ahora gracias a los que sobrevivieron, porque nosotros no tenemos la cuenta de los que murieron de infecciones y de otras cosas. Es decir, esto sigue siendo una realidad. Me siento más feliz pensando en positivo,
porque soy un producto de inclinarme a esto de lo que es una verdad científica. Y en cuanto a la temperatura, Oscar, se Mirá, habla mucho de las temperaturas que tienen que tener. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se va a manejar? muy importante. Mirá, pongámonos en los dos extremos. ¿Yo qué vacuna me gustaría que hubiera? Las vacunas no se mandan en botellita, una por una, en cajita, no, se mandan en volúmenes grandes. Es más, muchas de las vacunas que se exporten van a ser fraccionadas en el mismo lugar para ser utilizadas. Yo me acuerdo que la primera pistola que utilizamos era como la que conocimos en la colimba, la metralleta esa PAM que había que tiraba como una ametralladora en la mano. Había que cargarla desde abajo con un cartucho que parecía una fila de cigarrillos, de cajas de cigarrillo apilada, le ponía el cargador ahí con las balas. Bueno, salió una pistola para vacunar, se usó, después se usó en la Amazonas, no sé si después se cambió era un pistolón de 50 dosis, que tenía dos gatillos, había que estar entrenado para usarlo. Un gatillo es el que permitía que se acomodara una aguja adelante, que era lo que vos tenías abajo en este cargador, tenía las agujas, que serían las balas. Y en el otro lado tenía un tachito que se conectaba con el líquido. Con un gatillo, vos hacías saltar la aguja que ya había utilizado, porque era descartable, se colocaba un pistón ahí que volvía para atrás, y con el segundo gatillo llenaba el espacio y vacunaba. Te digo, Norberto, era poner los pibes en fila, sí, el que estaba entrenado. Y en este caso, y en este caso, con la temperatura. En este caso, yo te digo lo siguiente, esa vacuna, a lo mejor para poner el cargador con el líquido, estuvo a distintas temperaturas, o hay otras, como lo está viendo Pfizer en este momento, necesitan 80 grados bajo cero para que se pueda transportar. Ahora, nosotros hicimos con hielo seco, cuando se hizo toda la campaña de HIV en el Centro de Tecnología, no había hielo seco en toda la Argentina, entonces agarrábamos una caja grandísima de telgopor de camisa de 5 centímetros, buscábamos, se llenaba de hielo seco y se mandaba a Tucumán en colectivo. Ya teníamos estudiado que cuando llegaba, si la sangre que íbamos a analizar acá en Rosario estaba puesta en un vial como corresponde, se ponía en la misma caja de hielo seco, se volvía a cerrar y al día siguiente, porque hay casi 20 horas entre uno y los dos viajes, había un día en el medio, llegaban con hielo seco y llegaba congelada. Es decir, esto fue una logística que hicimos casi épica, porque pusimos la posibilidad de que se hiciera media Argentina, no había aparato y teníamos uno en Centenario. Esa anecdótica es un problema de ingeniería. ¿Dónde lo aprendí? En la Montevideana, que mandaban los fraquitos, decían, ¿cómo hago para ir a Tucumán y que me den? ¿Te acordás de la Montevideana de la Avenida Pellegrini? Bueno, te mandaban el postre que tomaban en Tucumán, vos ibas a comer en Tucumán y te daban un fraquito de helado. ¿Cómo llegaba hasta allá? Yo uso hielo seco. Hicieron una fábrica de hielo seco en Villadiego, que nos daba el hielo seco a granel. ¿Y acá va a ocurrir lo mismo, Oscar? No, yo creo que ya hay máquinas, ya incluso fíjate que ahora los containers, que los containers hay containers a bajísima temperatura con un motorcito adentro. No te extrañe que aparezcan algunas valijas, con capacidades. Nosotros usamos caja de telgopor en el año 90, hace 30 años. Entonces, ¿para cuándo creés vos, teniendo en cuenta la cantidad de laboratorios que están corriendo esta carrera, la cantidad de países que están trabajando en esto, teniendo en cuenta lo que dijiste del material para envasar esa vacuna y lo complejo de semejante cantidad y la necesidad? ¿Cómo podemos esperar que se produzca esto? ¿Cuándo podemos esperar? Porque se manejó el año que viene, se manejó fin de diciembre, se manejó enero. ¿Qué debemos esperar? ¿Que ocurra cuándo esto? Bueno, mirá, si yo tuviera la respuesta con precisión y seriedad, sería lo mismo que decirte, comprá tal billete para Navidad que sale premiado. Es más o menos igual, pero te voy a decir lo que pienso.
creo que hay una cosa muy linda que nunca ocurrió, se solaparon etapas. Si vos me decís, bueno, ahí están los capitales de riesgo. Esta gente de AstraZeneca ya está fabricando la vacuna, está fabricando la SIL. Y muchas otras empresas del mundo están jugando a suerte y verdad, por supuesto con una información científica lo suficientemente importante como para que yo te diga que pongan 1.000 millones, 800 millones de dólares o 900 millones de dólares. No creo que nadie juegue esa cantidad al azar. Deben tener información científica y materiales que saben, pero se han solapado etapas. No estamos esperando terminar la fase 3 para empezar a fabricar. No, hay miles y miles, hablan de millones de dosis fabricadas por todos, listas, aprueban y le dicen, va, te tenés que pasar así. Bueno, pero si uno se pone a pensar con realidades, mirá, si yo te diría que hasta el 15 de diciembre, esto, bueno, lo hago porque tengo la posibilidad de decir algunas cosas son demostrables. Hasta el 15 de diciembre vamos a estar con toda esta historia de la información periodística. Yo tengo 92, yo 91, a mí se me quemó, no es verdad. No hay, el primer trabajo científico que leí serio fue en The Lancet, el sábado, que salió el sábado pasado, donde hacen una correlación certificada del pasaje de la fase 2 a la 3. Esos trabajos tienen juicios científicos de comités seriosísimos en el mundo y salen publicados en revistas científicas comprobables, cuyos análisis de datos han sido realizados por instituciones auditoras de todo el mundo, que hay auditorías para estos trabajos. Vamos a estar invadidos de números, de cifras, de costo de la vacuna, de la temperatura, de toda esa información que se va tirando un poco, y esto es lo que más me molesta. Yo soy de los que piensa que a la gente hay que informarla. Lo que vos estás preguntando tiene un efecto maravilloso, que es bajar las tensiones sociales. Cuando el chico entra, es un test famoso en el neurocientífico, a una pieza oscura llora. Porque ¿qué llora? De la ansiedad y el desconocimiento de qué va a encontrar. Le prende la luz para de llorar. Llora por el principio. ¿Qué pasa? Yo no hubiera arriesgado, y esto no estoy hablando de política, ni quiero, ni acá ni en ningún lado, no hubiera arriesgado fechas. No hubiera arriesgado fechas. No hubiera dicho el 10 de diciembre estoy vacunando y el 4 de febrero con los Reyes Magos me traigo la... No digo nada de eso. Más, ¿qué diría? Informo cómo va avanzando esto. Cómo va avanzando esto y cómo son las posibilidades y qué estructura estamos armando, quién está en la comisión, qué ingeniero está hablando, y no hablo de medicina, de la conservación del frío. Mi querido Norberto, la cadena de frío en el mundo entero la manejan los ingenieros que trabajan en refrigeración, no la manejan. Habrá un médico que le dijo, necesito 14,369 de temperatura para mantener esta célula. Toma, flaco, acá está, listo. Eso se hace en comité, yo supongo que están trabajando, pero hay que contárselo a la gente. No acá, en todo el mundo pasa esto, todo el mundo se queja de esto. Hay que contener la ansiedad, la gente está muy ansiosa, la gente está muy excitada, incluso te puedo decir, consecuencia de un gran sacrificio, Norberto, pero yo mismo te digo, no, ¿vos estás contento? No estoy contento, no estoy feliz con lo que está ocurriendo, así que ¿no es lo que yo pensaba? Sí, no es lo que yo pensaba. Entonces, esto hay que, de alguna manera, no digo contenerlo, pero explicarlo. Yo soy consciente de que las posibilidades, para decirte esto, estaría contentísimo que en la primer trimestre del año que viene, no me pregunté si en enero o en marzo, nosotros tuviéramos alguna vacuna que llega a la Argentina con algún proyecto sustentable, en el sentido de que le va a llegar con el frío que corresponde, a los lugares que corresponde, con la prioridad que corresponde, todo bien hecho. Estaríamos vacunando algunos segmentos de riesgo, como son los adultos mayores, y generar en principal todos los que están trabajando en la línea de contención de la infección. Personal de salud, incluso el otro día me pareció muy bien que incluyeran a los maestros en la lista, etc. Eso hay que ir armando, y yo creo que podríamos tener una o dos vacunas. Lo que sí te digo, van a entrar varias marcas, y esto de liberar las provincias para comprar es una buena medida, porque a lo mejor el gobierno dice, bueno, yo traigo tantos millones de dosis y le doy proporcionalmente una cantidad de dosis, y yo vengo de la provincia X y te digo, sí, pero no me alcanzan a mí. Bueno, agarrá tu presupuesto y compra otras. Y ya liberado Córdoba, ya lo anunció, que va a completar los 2.400.000 vacunaciones
¿Por qué? Porque yo diría acelera el comercio, pero abre las puertas que, más allá de cualquier conveniencia económica, crédito, lo que se consiga, soy optimista de que la primera semana, trimestre del año próximo estemos vacunando. Inmediatamente ahí se va a desencadenar una hondanada de vacunas donde yo diría, me conformaría con que todos los que tengan riesgo sean vacunados el año que viene. No estoy hablando 40 millones el año que viene, ¿eh? No, es una cifra un poco exagerada. ¿Te referís a la gente que está en riesgo? En riesgo médico por su comorbilidad, por la edad, por alguna enfermedad, aunque tenga 15 años, 20 años, 25 años, también los hospitales, los lugares donde se trabaja en riesgo. Yo creo que con un buen programa el año que viene lo vamos a tener cubierto. Y en el 22 lo vamos a tener como vacuna general. Mientras tanto, el cuidado individual sigue teniendo absoluta vigencia. O sea, la mejor manera de cuidarnos es cuidarnos a nosotros, con lo cual, además, cuidamos también a los demás. No hay que descuidarse. Yo digo esto, y además he tenido yo diría la suerte de que me traigan o me consulten con mucha data, sobre todo mi provincia, que soy un empedernido, y mucho más mi ciudad y demás, datos locales. Mira, hemos visto de todo, Norberto, hemos visto de todo. Hemos visto gente que ha tenido, porque la tecnología te lo va brindando. Hemos tenido gente, por ejemplo, que hizo muy pocos síntomas, y no hablo de las que no hizo síntomas, ¿no? Muy pocos síntomas, en 15 días se le dio el alta epidemiológica y hay dos señoras y un varón de edad mediana, entre 50 y 65 años, que hace un mes que tuvieron todos los síntomas y se le pasó y sigue dando hisopado positivo. Sigue dando el hisopado positivo. Y no tiene ningún síntoma y tiene el virus. Ahora, hay una convivencia viral, hay un reservorio viral. Me hará otra vez la enfermedad este mismo virus, como pasa en muchos de los enterovirus, que se encriptan y de alguna manera en un momento hacen otro toque. Estamos viendo mutaciones. Estamos haciendo un trabajo los chicos están haciendo un trabajo con el Garraham. Estamos viendo algunas mutaciones, cambios del virus. Cuando el virus, que son a RNA, cambian poco de agresividad, aunque cambien el genoma. Distinto al virus de SIDA, que cambia el genoma y te va volviendo loco porque cada vez es más agresivo. Parece un ADN. Entonces, en cambio, en este virus, los que son de influenza, toda la familia, cambian mucho, sí, rotan mucho de su estructura génica, pero no se vuelven más agresivos. Yo diría que con el tiempo pueden cambiar de sombrero, de corbata o de camiseta, pero no es que sea más malo el que tenga sombrero del que no tiene sombrero. ¿Me explico? Es decir, es una característica de estos virus. Pero hay algunos trabajos muy lindos donde están mostrando algunas huellas que permitirían pensar de que esta segunda oleada que ocurrió en Europa no es tanto la consecuencia del verano, porque ahí hubo una picardía mía cuando te dije estemos vacunando, que en verano donde está pasando que la gente está toda en la calle, amontonada, sin barbijo, etcétera, etcétera, porque está muerta de calor o que necesita expandirse y qué sé yo cuánto, hay que seguir teniendo distanciamiento, indiscutible. Es lo único en el mundo que dio resultado, Más allá de los tecitos que pueden estar habiendo por ahí, lo único que dio resultado es aislamiento. Entonces, pienso que si nosotros pasamos un verano, no como el verano europeo, salió la gente a manchar, mirá, en todos lados le pasó, Norberto, en todos lados volvieron a tener un rebrote. Cuando el virus te entra y empieza a caminar todo el trayecto que lo lleva a la célula que él busca, que es la más apetecible, que serían las células secretoras que están en el pulmón, hace un caminito. El aparato inmunológico lo detecta medianamente en todo lo que sería las fauces respiratorias, pero no deja huellas. Y aparece entre los 3, 4 a 7 días que se alojó en el lugar que él quiere llegar, aparece un blanco de 1 a 4 o 5 días
donde el individuo está infectado, no ha tenido o no va a tener manifestaciones de enfermedad porque su organismo no va a presentar ningún tipo de alteración, a lo mejor una febrícula, un poquito de cansancio y pasó de largo como cualquier gripe, pero tiene el virus. Y ahí tenemos 4 o 5 días en blanco. Ese individuo que incluso puede hacer la infección, pero no manifestarla, y es casi el 25% de los infectados. En un momento determinado dijeron, este 25% se dijo, y está publicado, es el responsable de la infección del resto, cosa que hoy es discutible porque también se demostró que la carga viral, la cantidad de virus que ese individuo tiene en su organismo y que no fue capaz de generar síntomas en ese individuo, no es suficiente como para generarlo, es decir, tiene poco virus y se habla de carga viral. La carga viral de los no sintomáticos, los asintomáticos, se demostró que estadísticamente es un poco menor que la que tiene el individuo que está ya en una fase final. Quiere decir que no son tan contagiadores como se pensaba en su momento. De todas maneras, de ahí a pasar a tener síntomas, vos tenés a veces 4 o 5 días que ya los contactos que tuvieron es la mejor forma de perseguir, de hacer este tracking para saber con quién estuviste, dónde estuviste. Ahora, llegó un momento que para hacer todo ese seguimiento, poder tener a este individuo aislado, porque ese día yo le hice el hisopado y dio positivo. Y le pregunté, ¿con quién estuviste ayer? ¿Con quién viste? ¿A quién vos? Y hago toda la trayectoria. Vos tenés que tener la posibilidad de tener una metodología diagnóstica que te permita certificarlo, porque si no, cada vez que te digan, mira, estuve con estas 5 personas, cuarentena de las 5 personas, y esperar 5 o 6 días testeándola. Pero a cada uno de ellos, que también estuvo, lo multiplicás exponencialmente. Yo te cuento un caso muy, muy particular que lo repetemos. La gente que está metida en esto testea muy, muy seguido. El personal que está se lo testea permanentemente buscando un portador sano que esté trabajando en un sanatorio, en un laboratorio, cualquier lado, que sin saberlo está contagiando. Entonces vos tenés que hacerlo. Por ejemplo, el laboratorio se hace el martes y los viernes. Porque el viernes, cuando se van, la mayoría de los que no están en huelga, va a tener algún síntoma, si está positivo, lo va a tener. ¿Y qué se testea? Se testea anticuerpos, no se busca el virus. Por vía de hacerse de anticuerpos que aparece un par de días, a veces 3, antes que los síntomas, ya dejó una pequeña huella que hoy hay reactivos para determinarla. Un caso muy simple que se repitió un montón de veces, que me ha llegado para analizar, una fábrica con 100 empleados. Una fábrica que tiene contacto directo, porque están armando piezas, estamos viendo, con barbijo, con lo que vos quieras. El dueño dice, yo voy a cortar la entrada de todo lo que tenga virus, me voy a quedar con este personal aislado. Perfecto. ¿Qué hacen? Bueno, hacemos antígeno el lunes a la mañana. 100 personas se buscan antígeno, no hisopado buscando el virus, el antígeno. 2 personas positivas. La sacó afuera este señor, le dice, no una arenga, ¿no? Le dice a su personal, señores, no hay virus en esta planta. A trabajar y trabajen tranquilo. No dijo con barbijo o sin barbijo, desde hoy yo estoy garantizando que acá no hay virus. Entonces, pará un cachito que vengo dentro de 48, 72 horas. El miércoles se hace un testeo, 3 positivos. Si esos 3 positivos no se hubieran puesto barbijo y no hubiera hecho el corte otra vez acá, y si no hubiera dicho, mirá, no es que te esté vendiendo análisis, pero si vos querés hacer esto en serio, lo tenés que hacer 2 veces por semana, este testeo. ¿Por qué? Porque el que está incubando y va a contagiar se está mezclando. Entonces vos hubieras tenido, si no hubieras parado esos 2, ni estos 3, hubiera tenido 25 casos posibles durante la semana acá adentro. Entonces, ¿qué quiero ir con esto? La tecnología fue mejorando, pero es muy difícil este seguimiento cuando vos vas multiplicando los contactos. Llegó un momento que no se pudo hacer más. Dio muchísimos resultados. En la provincia dio muchísimos resultados. Pero en un momento que no tenía gente para llamar por teléfono, para ir, dejaron de ir, siguieron llamando por teléfono. No tenemos infraestructura para eso. Pero ese es el mejor método. Por eso me gustó esto que fuiste vos. Mira, aunque tuviste corona, y seguí poniéndote el barbijo. Seguí poniéndotelo, aunque sea para proteger a los otros, o no sabés si no te va a volver a infectar. Seguí usando el barbijo y seguí con el aislamiento, hasta tanto te digamos, mira, vos te vacunaste y la vacuna fue efectiva. Te felicito. ¿Cuánta gente tiene que vacunarse? ¿Cuánto tiempo debería pasar
Es lo mismo, Claro, no quiero que sea futurología, pero es viste que uno siempre busca parámetros donde agarrarse para sentirse un poco más tranquilo, ¿no? claro, para Eh, sentirse más ¿qué, seguro. qué se puede esperar de eso? O sea, ¿cómo lo ves? 2 años, 2 años. Yo creo que arriesgaría una cosa bastante, no sé si improbable, pero los cálculos te dan que en el 2022 ya se esté pensando incorporar esta vacuna en las vacunas generales que se utilizan para influenza, como la influenza que recibimos hasta el año pasado, sea una vacuna ya de uso universal en el 2023. Porque hayamos logrado entre el 2021 y el 22 una inmunización de manada, como se llama, o sea, donde la mayoría de los habitantes del mundo, incluyendo países pobres y demás, que hay programas maravillosos, maravillosos, hermosísimos, como para llegar a toda la gente sin diferencia. Yo digo, usando una palabra que ya la había leído, que la vacuna es laica, la vacuna tiene que ser para todos. Estos 2 años que uno está pidiendo van a ser un poco distintos. Porque te dije cuando nos sentamos que yo iba a ser un poco temporal en hablarte de las circunstancias en las cuales ocurre esta pandemia. No son las mismas que lo de la fiebre, que lo de la Segunda Guerra, después de la Primera Guerra Mundial, no son las mismas las del ébola. Presentó una situación totalmente distinta en un momento de la humanidad que la situación era diferente. Vos me decís, ¿y en qué momento, Oscar? Mira, uno muy lindo, que te lo voy a contar muy fácil. Estamos viviendo en este momento, en un momento en el cual el Internet es Internet de las cosas, universal y gratuito. Todo el mundo puede tener la información si tiene el aparatito, no hay que pagar y lo tenés en el momento. Segunda cosa, hay una máquina que se llama Prime Edition, que es que imprime como si fuera una copiadora mejorada los genomas, te lo escribe como si fuera una copiadora de texto a una velocidad impresionante. Ya estamos bajo ese sistema donde se puede estudiar genomas a locura. Y además, la posibilidad de que vos toda esta información la metas en el mejor momento de expansión de la inteligencia artificial. Esa triangulación, esa máquina editora de genes, rapidísima, la información compartida y la posibilidad de que vos toda esta información la manejes de la inteligencia artificial, hizo que se crearan dos cosas. Primero, una cloud computing, es una nube que está juntando todos los datos que tiene el mundo, millones y millones de datos de donde vengan, para combinarlos con estos sistemas. ¿Qué pasó hace 5 meses? Bueno, esto como decía mi abuela, cuando hay plata no hace falta viveza. El tema es el siguiente. ¿Qué hicieron? Formaron un consorcio, 6, 7 universidades creo que ya son, y formaron un programa. El programa se llama Premonition. La palabra Premonition quiere decir algo así como predicción, pero culturalmente la palabra, según me han dicho los lingüistas en inglés, ¿qué quiere decir una premonición mala? No se dice premonición que vamos a ganar la lotería, como dije antes, sino que algo malo va a pasar. El programa se llama Premonition. ¿Y sabes qué está haciendo el programa? Juntar todos los datos de la pandemia, todos los que haya, los que se te ocurra, así sean datos políticos, sociológicos, antropológicos, lo que vos quieras, todo junto, para empezar a sacar posibilidades de nuevas pandemias en el futuro con iguales o mismas modalidades en base a la experiencia que significó. Entonces, a cualquiera se le hubiera ocurrido decir esto, lo comenté con algunos científicos que nos hemos reído, y de alguna manera uno dice, ¿y qué están trabajando muchachos en estos 5 meses? Y lo encontramos. 80.000 millones de mosquitos, 80.000 millones de mosquitos han sido genéticamente estudiadas, la secuencia ya, y volcada de arriba, porque se lo considera el vector más factible de transmitir enfermedades, permitir hibridaciones y permitir que distintas especies se contagien. ¿Qué es lo que está pasando en este grupo de mosquitos que tienen esa capacidad de picar a un murciélago o de que el murciélago después muerda a otro? O sea, están haciendo modelos experimentales de pandemia.
Esto está pasando en el 2020. Entonces uno dice, ¿pasó en la epidemia de la gripe española? ¿Pasó cuando tuvimos el SARS? ¿Pasó? No. Es la primera vez que ocurre esto. ¿Y uno qué espera? Y si no lo van a solucionar ellos, y con todos esos sistemas que se previenen, que van a estar a disposición en 10, 15, 20 años más, hay que pensar en positivo. Son gente que se preparó para eso y está haciendo lo que corresponde temporalmente en estos momentos. Y ahí no hay dogma, ¿eh? Ahí no hay dogma. Ahí la moneda siempre tenés que tener resultados. Ahí no es que pensaste que te levantaste inspirado y cambiaste la cosita. No es así. Yo creo mucho en eso. El desarrollo científico, tecnológico ha sido apasionante en los años que me tocó vivir. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Les cuento que habrán escuchado atentamente los comentarios del doctor Oscar Fay. Seguramente habrá clarificado muchas de las dudas, de las preguntas que todo el mundo tiene en estas circunstancias tan particulares que vive nuestro país y el planeta entero. Les agradezco estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Y vuelvo a decirles, ya que tenemos la posibilidad de ver el diario de ayer, evitemos un rebrote del COVID-19 en nuestro país. Chao. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos, San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.